Arturo Beltrán Leiva, conocido como el Barbas, el Botas Blancas y el jefe de jefes, fue el líder del temido cártel de los hermanos Beltrán Leiva, quienes llegaron a ser una de las organizaciones más poderosas de México. En este video te cuento toda su historia y cómo fue su final. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Marcos Arturo Beltrán Leiva nació el 5 de febrero de 1958 en Badiraguato, Sinaloa. Desde que era muy joven, Marcos llevó una vida bastante precipitada, ya que con tan solo 14 años sabía cómo usar un revólver, motivo por el cual se unió a un grupo de jóvenes que robaba carros, que le reclutó por su manera de disparar. Aunque trabajando con estos cayó preso en el 72 por andar en un vehículo robado, pero solamente duraría 2 años tras las rejas porque logró fugarse de allí. En su escape buscó refugio en la Sierra de Durango y en ese lugar conoció a un joven Amado Carrillo, quien finalmente lo reclutó por el uso que le daba al revólver. En esta trayectoria como pistolero, logró ascender hasta tener su propio grupo y formar una célula que trabajaba para Carrillo en el transporte y seguridad de marihuana y después cocaína. Por su eficacia, el Barbas continuó trabajando para Amado en diferentes lugares del país, tales como el DF, en Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo, contribuyendo así a edificar el imperio de Carrillo y su leyenda, moviendo toneladas del polvo blanco que dejaba cientos de millones de dólares en ganancia, pero al mismo tiempo que Marcos apoyaba a Carrillo. Con el permiso de este último también colaboraba con alias El Azul, El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, fortaleciendo su posición en el Lampa Azteca. Con el tiempo, nuestro protagonista se iría a vivir a Monterrey, con contactos que adquirió gracias a unos colombianos que conoció, empezando así de manera independiente un fructífero negocio en el tráfico. A inicios de los 90 se harían las luchas entre los cárteles de los Arellano Félix, pero en este tema Arturo poco le importó, ya que él no trabajaba por esos rumbos y decía que ese no era su problema, sino que eso era entre el Chapo y los Arellano, aunque él sí le llegó a dar apoyo económico al Chapo para que adquiriera armas y pagara pistoleros para su organización. Allí en Monterrey, el Barba se alojó para vivir y guardar la mercancía, así como para el armamento y conseguir personal de planta. Además que la ciudad de Nuevo Laredo la usaba para el traspaso de drogas hacia los Estados Unidos. En los lugares donde trabajaba era muy conocido por su bondad y por dar grandes cantidades de paga quincenal a sus trabajadores. Por ejemplo, se dice que por recibir algunos tráileres, Arturo llegaba a dar alrededor de $30,000 a quienes manejaban el tráiler, siendo que la tarifa en general era de $10,000. En este proceso de crecimiento, Beltrán conocería a mediados de los 90 a su principal brazo operador y armado, Edgar Valdés Villarreal, apodado como la Barbie. A este último lo conoció en una reunión de traficantes cuando Edgar tenía apenas 22 años, mientras trabajaba como pistolero de alguien más. A esa reunión Arturo había asistido para establecer que él era el dueño de la plaza de Monterrey, así como de la mayor parte de Nuevo León, y a él le tendrían que pagar la plaza a aquellos que quisieran pasar por ahí. El Barbas para ese entonces ya era alguien bastante reconocido en el ambiente del tráfico porque había obtenido ya mucho poder. Gracias a unas ideas que el joven Valdés le dio a Arturo, se convenció a invitarlo a trabajar, aparte de que lo veía bien porque era joven y valiente, además de hacer lo que sea con tal de tener el margen del negocio. Edgar se formó entonces como su pistolero y comenzó a ascender poco a poco hasta ser uno de sus hombres de mayor confianza. Luego de la presunta muerte de Amado Carrillo, Arturo junto a sus hermanos Carlos, Alfredo y Héctor salieron para trabajar con el Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa, con quien en sus primeros años lograron tener una buena relación. De hecho, Arturo respaldó al Chapo para que continuara con el negocio, además que siempre le apoyó cuando Guzmán se encontraba preso. El Barbas ayudaba también al hermano del Chapo, a quien llamaban El Pollo, para que traficara sus propios cargamentos, aunque esta fraternidad no duraría mucho tiempo. A pesar de que nuestro protagonista era un aliado del Chapo, ese último en cuestión de poder lo llegó a ver como una amenaza,
ya que Beltrán tenía demasiada fuerza por cuenta propia, sumado a que Guzmán veía con malos ojos que Arturo apoyara a Vicente Carrillo, cuando éste se posicionó como el sucesor de Amado en el cártel de Juárez. Esto porque Vicente y el Chapo tienen una fuerte enemistad. Esto detonaría en el 2008 cuando la administración de Felipe Calderón, quien dio inicio a una guerra contra el narcotráfico, fue detenido Alfredo Beltrán. Arturo señaló al Chapo de ser el autor de esta detención, porque según eso el capo sinaloense había llegado a un acuerdo con el presidente a cambio de protección. Ante esto, Arturo y sus hermanos declararon una guerra en contra del Chapo, ya que la entrega de Alfredo fue un acto de alta traición. Así que en esta pelea, y con la intención de ganar las plazas de narcomenudeo en Guerrero, Morelos, Puebla y otros estados al sur de México, Arturo fundó oficialmente el cártel de los Beltrán Leiva, ganando terreno también en los estados del norte, que eran controlados por el Chapo. El cártel de los Beltrán se extendió rápidamente e inició el reclutamiento de jóvenes para la venta ilegal de estupefacientes y armas, convirtiéndose así en una de las organizaciones más grandes y fuertes de todo el país. Esto llegaría hasta tal punto que el mismo Arturo se ganaría el respeto de casi todos en el bajo mundo, apodándole como el jefe de jefes, título que no se veía desde Miguel Ángel Félix Gallardo en los 80 con el cártel de Guadalajara. En mayo del 2008 sería asesinado Edgar Guzmán, hijo del Chapo. Investigaciones de ese entonces concluyeron que esta muerte sería en venganza por parte de Arturo por la captura de su hermano. Y horas después de este acto, sicarios de Beltrán asesinarían al jefe de la policía preventiva, Edgar Millán, por liderar la operación para capturar a Alfredo. Un mes más tarde, el Barba se aliaría con los Zetas en su guerra contra los de Sinaloa. Y en esta guerra se aseguró que la organización de los Beltrán era responsable de secuestro, tortura, asesinato y otros delitos en contra de hombres y mujeres que estuvieran en su contra. Arturo, con sus fuerzas armadas, se ganó un nombre entre las más despiadadas y brutales, atribuyéndole también numerosas ejecuciones de servidores públicos en el transcurrir de los años. Las autoridades norteamericanas ya tenían en la mira a Marcos Arturo y le acusaban de introducir grandes cantidades de heroína y coca a los Estados Unidos entre 1990 y el 2008, además de contrabandear unos $5.800 millones en efectivo de regreso a México, colocando a Beltrán como uno de los narcos más poderosos de la época, el cual llegó a extender sus redes desde Colombia hasta los Estados Unidos, comprando cuerpos de policías enteros y miembros corruptos del gobierno. La PGR llegó a ofrecer por él una recompensa de $2 millones por su captura, además de que el Departamento del Tesoro gringo intervino varias de sus empresas y cuentas personales vinculadas al narco, aunque seguirle el paso a Arturo era bastante complicado, ya que él contaba con un sofisticado equipo de inteligencia junto a su capacidad de corromper autoridades. En el 2005, por ejemplo, fue señalado de infiltrar el círculo de trabajo del expresidente Vicente Fox, y 3 años después sería desmantelada una red de colaboradores de Beltrán dentro de la Fiscalía, la Embajada de Estados Unidos en México y el Ministerio de Seguridad Pública. El operativo que terminó con la vida de Arturo Beltrán inició el 11 de diciembre del 2009, cuando elementos de la Armada irrumpieron una fiesta en un poblado cerca a Tepoztlán, Morelos, en la que se encontraba Beltrán y Edgar Valdés, aunque ambos lograron escapar luego de una fuerte balacera, donde murieron 3 guardaespaldas de Marcos. 5 días después, el 16 de diciembre, posterior a un orquestado plan de operación, los marinos de la Armada de México siguieron su rastro hasta un edificio residencial conocido como Altitud, cerca del centro de Cuernavaca. La Armada Mexicana tenía la información, al que algunos creen por traición de la Barbie, de que Beltrán se encontraba en el conjunto residencial ya mencionado, pero no sabían con exactitud en qué apartamento. Cerca de 200 marinos se movilizaron por tierra y aire, y a eso de las 5:30 de la tarde rodearon el edificio, desalojando las residencias contiguas a la que se encontraba Marcos Arturo. Cuando estos se aproximaron, los marinos fueron recibidos con un intenso fuego por parte de los narcotraficantes,
y estos repelieron la agresión. Dicha confrontación duró cerca de 90 minutos, durante los cuales los sicarios arrojaron unas 20 granadas de mano, pero al fin del enfrentamiento 4 miembros del cártel fueron abatidos, mientras que uno más se suicidó al verse copado por los militares. Por otro lado, 2 marinos de la Armada resultaron heridos y uno murió, pero en este ataque se logró dar de baja a Arturo Leyva. En una declaración posterior, Edgar Villarreal, la Barbie, confesó que Arturo le llamó el día del enfrentamiento momentos antes de su muerte. En su última llamada, mientras los marinos atacaban su equipo, Beltrán le pidió a Edgar que le enviara sicarios de refuerzo, pero este le recomendó que mejor se entregara. Leyva dejó muy en claro que él prefería morir antes de entregarse. Al siguiente día del operativo fueron expuestas imágenes de su cuerpo en los principales medios de comunicación, con los pantalones abajo, la camisa levantada y dólares manchados de sangre encima de su cuerpo. Sobre estas fotos se presume que el cadáver fue manipulado para crear tan horrible escena. La autopsia que se le practicó a los cadáveres reveló que todos estaban drogados o alcoholizados, por lo que es difícil suponer que realmente haya podido reaccionar oportunamente ante el ataque de la Armada. Uno de los mecanismos aplicados para mantener inmóvil a un detenido es bajarle los pantalones y levantarle la camisa, con el fin de sujetarle las piernas y los brazos e impedirle la fuga. Así que en el estado que estaba el cadáver de la foto, le hizo pensar a las autoridades que el narcotraficante ya estaba sometido al momento de su muerte. Estas fotografías resultaron en un escándalo, ya que se dijo que Arturo fue expuesto de esta manera para enviar un mensaje. Pero ante esto, la Secretaría de la Marina desmintió dicha versión categóricamente, afirmando que no participaron en ese montaje ni en esa fotografía, agregando además que ellos no permitirían que ningún miembro de ellos llevara a cabo la exposición de un cadáver de esa forma. Desde Dinamarca, el presidente Felipe Calderón declaró que la muerte de Beltrán era un duro golpe contra esta peligrosa organización criminal. Y asimismo dijo que los marinos involucrados recibirían atención suficiente y destacó a Melquisedec Angulo, el joven marino que asesinó a Beltrán Leyva y quien también falleció durante el operativo. Sobre esto último, el 22 de diciembre, durante el velorio de Melquisedec, familiares hablaron de la valentía y del orgullo que tenían por él. Esa misma noche, sicarios irrumpieron en la vivienda y asesinaron a la madre, una tía y 2 hermanos del occiso, en venganza del cártel por la muerte de su líder. Finalmente, el cuerpo del narcotraficante fue llevado a Culiacán, donde fue enterrado entre múltiples coronas con cientos de rosas rojas en el Panteón Jardines de Humaya, y en este se construyó un mausoleo que se calculó en unos $650,000, el cual cuenta con Wi-Fi, televisión, varias habitaciones y una cocina. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.